Este es el quinto video del curso Atención a Víctimas del Delito. Los resultados de tus evaluaciones serán registrados de manera que al concluir tu última evaluación serán promediados. La calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual a 8. Recuerda que este curso cuenta con valor curricular y te ayuda para tu permanencia en tu institución. Bien, continúa viendo este último video. Vamos a continuar platicando sobre este tema tan importante, atención a víctimas del delito. Y vamos a seguir analizando esta Ley General de Víctimas, qué derechos consagra, ¿verdad? Cuáles son sus derechos que consagra cada una de las víctimas, pero también cuál es todo el sistema de protección que implementó esta ley para poder fortalecer de manera real a las víctimas. Quiero mencionar también que a pesar de que hay una serie de derechos consagrados en esta ley, hay un atraso todavía importante. No llega la cultura y la sensibilidad a las áreas de seguridad pública, de procuración de justicia y de administración de justicia. Ha habido avances muy importantes, por supuesto, sobre todo en las áreas de procuración de justicia a la que ustedes pertenecen. Ha habido avances muy importantes, tenemos áreas de oportunidad que hay que considerar, ¿verdad? Porque nosotros fuimos formados con esta visión de proteger, preservar derechos del imputado. Ahora tenemos que dar este cambio, este giro, para proteger los derechos importantes de la víctima. Así tenemos que otro de los derechos importante es a rendir o ampliar sus declaraciones. La víctima tiene derecho a ampliar una declaración o a declararse así lo desea. Bien, obtener copia simple de la carpeta de investigación, ¿verdad? De manera gratuita. Bien, a solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección, ¿verdad? Solicitar las medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de ofendidos, testigos, de cargo, la investigación, la persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento. Esto es importante. ¿Qué medidas precautorias o cautelares deben de considerarse? A que se le informe sobre la realización de las audiencias, donde se van a resolver sobre sus derechos y donde debe estar presente, si así lo desea, en los mismos. A que se le notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos. También tiene derecho a solicitar intervención de expertos independientes a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos o a realizar los peritajes. La víctima puede también tiene el derecho de solicitar la intervención de expertos o bien de peritajes correspondientes. Eso es algo importante. Siguientes derechos que consagra justamente esta ley general: el derecho a la verdad. Es un derecho de toda la sociedad, en especial de las víctimas, conocer las causas, las consecuencias de la situación de violencia por la cual se generaron los daños. En otras palabras, tiene derecho a saber qué ocurrió, la verdad, lo que pasó, en qué consistió lo que pasó. Tiene derecho a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos donde sufrió él como víctima directa o bien una víctima indirecta, el delito o la violación a los derechos humanos. Este es el derecho a la verdad. En la medida que se dé un Estado democrático, que digamos que México es un país de leyes y democrático, este derecho está más cerca en ese sentido. Entre más democracia, está más cerca este derecho a la verdad. Este derecho a la verdad se consagra en esta disposición jurídica y es verdaderamente importante, fundamental. Bien, siguiente derecho que es importante también, el derecho a la información. Tiene derecho a la información, ¿verdad? A conocer el estado de la investigación del caso y a participar de forma más activa en el proceso.
Claro, tengo derecho a conocer los pormenores y el estado de la investigación. Oficial, dígame, ¿tiene personas detenidas? No le puedo dar información, es información confidencial. Oficial, pero mire, oye, licenciado Ministerio Público, necesito saber, pues, cómo va el asunto, ¿verdad? ¿Cómo va la investigación? Son cosas confidenciales. Tengo derecho a saber como víctima el estado que guarda la investigación. Bien, también a solicitar y a recibir información gratuita, clara, precisa y accesible sobre los derechos. Ojo, importante. Información gratuita, clara para la persona, precisa y accesible. No es lo mismo hablarle de sus derechos a un estudiante que hablarle de sus derechos a una persona que pertenezca a un grupo determinado de la sociedad, indígena, por ejemplo. Bien, a recibir de forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, a obtener una copia gratuita del expediente y de las denuncias que interponen en cualquier instancia. El derecho a la información. Es fundamental ese derecho a la información para la víctima, para poder conocer, para poder saber, para poder defenderse. Entonces, este derecho es parte importante de ese fortalecimiento, de ese empoderamiento de la víctima. Derecho a la participación. Este derecho es importante, ¿verdad? Tiene derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad, simple y sencillamente. Es un derecho tan amplio, tan importante, que puedo participar en la búsqueda de la verdad, para que se haga efectivo este derecho, ¿verdad? En la verdad de la violación que se haya realizado, ya sea a delito o a derechos humanos. Derecho a la protección. Muchas víctimas de la violencia están en situación de gran vulnerabilidad, en especial cuando levantan la voz y exigen la verdad o justicia. Es por ello que la protección de las víctimas es una obligación del Estado, que busca entregar las garantías suficientes para que no vuelvan a ser objeto de ningún delito o afectación, ¿verdad? O violación a sus derechos. Que se brinde protección y se salvaguarde la vida y la integridad corporal. Derecho a la protección. Esto es importantísimo. El derecho a la salvaguarda. Lo que les mencionaba, esto es bien importante. Este derecho a la protección debe ser siempre considerado bajo esta línea. Yo no puedo dejar a la víctima, ¿verdad?, sola, sin las protecciones debidas. A ver, por eso no la puedo dejar sola. Si es, por ejemplo, un delito que tenga que ver con cuestiones de género, tengo que considerar siempre el cómo la protejo. Mire, no se preocupe, váyase a su casa y regrese mañana. Oiga, pero mire cómo me dejó el esposo, me golpeó, No se preocupe, usted váyase a la casa y mañana regrese. Y priva de la vida a la víctima. Esto estamos hablando de una de esas violaciones graves a este derecho a la protección. Una de las medidas que debe usar siempre la Procuración de Justicia es esto, el derecho a la protección. Las medidas necesarias para que no se le prive de la vida, de la integridad, de sus bienes, etc., a las personas. Esto es importante. Derecho a la reparación integral. No dice derecho solamente pecuniario, no dice derecho en el aspecto económico, no, dice derecho a la reparación integral. Cuando se concluye que una persona ha sido víctima de algún delito o de una violación a sus derechos humanos, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado de forma integral. Sabemos que es probable que considere que el daño ha sufrido
nunca podrá repararse. O sea, sí, a veces, pues si es un homicidio, el daño es prácticamente de imposible reparación, ¿verdad? Sin embargo, desde el concepto jurídico, el Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible para subsanar las afectaciones que se ha sufrido. Se habla de reparación integral porque tiene que implementar una serie de medidas que comprenden la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, así como las medidas de no repetición. Las diferencias entre ellas son las siguientes. Entonces, para poder realmente realizar una reparación integral del daño, debo de considerar la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición. Son importantísimos. Si no, yo ordené una reparación integral. A ver, ¿consideraste la restitución, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, las medidas de no repetición? Esa es la reparación integral a la que habla la ley y la que tenemos obligación de considerar nosotros dentro de la Procuración de Justicia. Restitución. Para poder tener derecho a esta reparación integral. Ojo, esta reparación integral. Bien. Restitución. Las medidas de restitución buscan, como su nombre lo indica, restablecer la situación que existe antes de ocurrir los hechos, para que las víctimas puedan retomar y reconstruir su proyecto de vida. A ver, buscan restablecer la situación que existía antes de ocurrir los hechos, ¿verdad? Para que las víctimas puedan retomar o reconstruir su proyecto de vida. Trato de que las cosas se mantengan o se establezcan como antes de haber sufrido el daño, como antes de haber sufrido la agresión. Esto es importantísimo. Bien. En muchas ocasiones, pues es prácticamente imposible, pero aquí en este caso se va a buscar siempre el tratar de que se continúe con el proyecto de vida, con el tipo de reparación que se le está implementando. Rehabilitación. Las medidas de rehabilitación tienen como finalidad que pueda establecer las condiciones físicas, ¿verdad? Que se puedan restablecer las condiciones físicas y psicológicas a través de tratamientos médicos o acompañamiento psicológico. Otra de las medidas importantes que se deben de considerar para que se dé el derecho real a la reparación integral, la rehabilitación médica y psicológica, ¿verdad? Hay víctimas que sí, no les pasa nada de manera física, pero sí una afectación psicológica. Hay que considerar esta rehabilitación para que la víctima, ¿verdad?, pueda fortalecerse y se logre una rehabilitación. Bien, siguiente, compensación. Es una medida de carácter económico cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la víctima. Ojo, importante, muchas veces se cree que el derecho a la reparación integral es la compensación. No. La compensación solo es una medida económica que pretende contribuir para el bienestar de la víctima, pero por sí sola no es el derecho a la reparación integral. Entonces nosotros tenemos que considerarlo cuando estemos hablando del derecho a la reparación integral, esta serie de factores. Bien, siguiente, satisfacción. Persigue mitigar el dolor, reconstruir la verdad y divulgar la memoria histórica, así como dignificar la memoria de las víctimas. Persigue mitigar el dolor, reconstruir la verdad y divulgar la memoria histórica, así como dignificar la memoria de las víctimas. Otro ejemplo, caso Campo Algodonero, ¿verdad? Se erige un monumento en pro de estas víctimas. Siguiente, caso Rosendo Radilla. Se establece que se reconstituya el buen nombre de Rosendo Radilla, porque se había tratado como un guerrillero, pero no como un defensor de derechos humanos de su entidad. Y entonces se habló siempre se le hizo ver como un delincuente a Rosendo Radilla.
Entonces, ¿qué se dice en este sentido? El derecho a la satisfacción. ¿Qué pretende? Mitigar el dolor, en este caso de las víctimas indirectas, en el caso de Rosendo Rodilla, ¿verdad? Y reconstruir la verdad y divulgar la memoria histórica, así como dignificar la memoria de las víctimas, por supuesto. Medidas de no repetición. Son medidas que realiza el Estado para garantizar a las personas víctimas y a las familias, ¿verdad? Y a la sociedad en general, que los hechos no volverán a repetirse. Importante esta reparación, este concepto de reparación integral, porque en este concepto de reparación integral yo también voy a buscar el que no se repitan, ¿verdad?, las conductas. Si yo estoy viendo que la policía de una entidad cometió tortura, una medida de no repetición es: ordénese la capacitación de esa policía en materia de derechos humanos, ¿verdad? Y tortura. El objetivo es sensibilizarlos en el respeto a estas prerrogativas, sensibilizarlos en el respeto que deben tener estos hacia las personas, ¿verdad? Y no que con mucha facilidad infieran dolores o sufrimientos graves, físicos o psicológicos, ¿verdad? O castiguen a las personas por un delito cometido o que se sospecha cometido. Entonces, en este sentido, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy aplicando una medida de no repetición. Una medida que me va a permitir, cuando actúen los policías, de que no se repitan circunstancias como estas. Ejemplo: se considera una afectación a las mujeres, ¿verdad? Por parte de un grupo de servidores públicos. No hay una sensibilidad, no hay una justicia, una seguridad con perspectiva de género. Oiga, le pegaron porque usted lo buscó y llega el policía y miren, está golpeada, lleguen a un arreglo, no se preocupen. Mire, señora, ¿para qué lo provoca? Bien, hubo una víctima de violencia. Hubo una víctima en estos delitos que tienen que ver o que tienen que ser por cuestiones de veras que van más allá, que son cuestiones de género. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ordenar que se establezca todo un protocolo de atención a las mujeres en esa entidad. El objetivo es que no se vuelvan a repetir las medidas, porque cuando el policía vuelva a tener en sus manos a una mujer, lo primero que va a hacer es discriminarla, porque no tiene la sensibilidad suficiente. Entonces, el derecho a la reparación integral del daño es asegurarle a la víctima que este caso no vuelva a ocurrir. Vean entonces, el derecho a la reparación integral es importantísimo, porque tiene que ver con la restitución, con la rehabilitación, ¿verdad?, con la compensación, con la satisfacción y con las medidas de no repetición. Esto es algo que establecemos para que no se vuelva a incurrir en ese tipo de conductas, que es muy, muy importante. Bien. Obligaciones del Ministerio Público que señala esta ley general. Obligaciones concretas para ustedes.
Informar a la víctima desde el momento que se presente o comparezca sobre sus derechos. ¿Sí? Yo les decía, el policía informa, ustedes ratifican, siempre. Informar cuáles derechos tienen. Esto es importante. Lo cuidamos mucho cuando es el imputado, ahora hay que cuidarlo más cuando es la víctima. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la ley, en esta ley. Eso, ojo, pero si no conocemos la ley, ¿cómo vamos a cumplir o a vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la ley? En especial el deber legal de la búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas. Tenemos que conocer la ley para vigilar que se cumpla con las disposiciones de esta ley. Es una obligación de Procuración de Justicia. Solicitar el embargo precautorio de bienes susceptibles a aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos. Es menester, es trabajo solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles a aplicarse la reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos de familiar o personas cercanas y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Perdónenme, vamos a establecer y con toda la sensibilidad van a informar ustedes. Solicitar la reparación del daño de acuerdo a los criterios señalados en esta ley. No pueden ustedes pedir la reparación del daño como se venía haciendo en antelación por algunas autoridades. Ustedes afortunadamente ya son gente que pide la reparación del daño, pero lo pide ya conforme a los principios que consagran esta ley. Es importante. Solicitar medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de víctimas, sus familiares y sus bienes cuando sea necesario. Hay medidas clarísimas de protección, sencillas. Ejemplo, volvemos al caso, que se da mucho, incluso recordemos que hay, pues en varios estados del país, la alerta de género. Una mujer es víctima de violencia de género. En este sentido, ¿cuáles son las medidas que puede determinarse para proteger? Oigan, uno, importantísimo, incluso que vaya la policía para que saque sus cosas, de la casa, que determine que el sujeto se salga de la casa, ¿verdad? Y que no la afecte, que se determine que no se acerque al lugar. Bueno, hay una serie de medidas que marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esas son las medidas de protección necesarias para que se le preserve su vida, para que no se le afecte en su integridad. Estas medidas son tan básicas, tan importantes, que salvan vidas. Por supuesto que salvan vidas. Es necesario esta parte. Es mi arma, es el arma de mi propiedad. Usted no, por supuesto, voy a definir sobre el arma precautoriamente para evitar que se le lesione. Esta espada que yo tengo, pues con esa amenazaste a la víctima. Pues esa espada justamente, ¿verdad? Queda resguardada para evitar que la víctima se pueda causar una lesión y revictimizarla. Esto es muy importante, esto es para ustedes, es básico, es fundamental. Bien, estas son entonces las obligaciones que ustedes tendrían en razón de esta ley general de víctimas. Es un resumen de lo que ustedes tendrían, pero el primero de todos dice conocer, ¿verdad?, los deberes consagrados y atender y hacer valer los deberes consagrados en esta ley. Ya de ahí parte, hay que conocer la ley. Y por ejemplo, si estamos en el caso de menores, pues hay que conocer qué derechos consagran. Estamos en el caso de mujeres, pues hay que conocer. Entonces, ese es importantísimo. Bien, decíamos que hay una comisión ejecutiva de víctimas. ¿Cuáles son las funciones?
el registro de víctimas, lo que les decía, ya va a haber un registro de víctimas importante, ya hay un registro de víctimas, y este registro de víctimas nos permite saber el número de víctimas, nos permite tener control, qué se hace, y nos permite aplicar política pública en razón de las víctimas. Asesoría jurídica, ahora sí es una realidad, ¿verdad? Y un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Este fondo de ayuda, asistencia y reparación integral es justamente tan importante que hay que hacerlo del conocimiento en este sentido de la propia víctima. Usted tiene la posibilidad de que se le repare de manera integral el daño, y esta reparación tiene que ver con el fondo de ayuda. Malas prácticas que se han detectado en algunas entidades del país. Se presenta la madre de una joven desaparecida, esperar las 72 horas. Esto ya no pasa en la mayoría, afortunadamente ya pasa en la mayoría de estados, ya no. Inmediatamente se toma conocimiento, se inicia la carpeta de investigación y se empiezan a establecer los protocolos. Importante, dentro de ellos el protocolo ALBA, por ejemplo. El Ministerio Público se niega a recibir, ¿verdad? La mujer es víctima de violencia doméstica, quiere denunciar, ¿verdad? A su esposo, pero el Ministerio Público dice, no hombre, mire, ustedes van a llegar a un arreglo, tenemos mucho trabajo, etcétera. Bien, y en muchas ocasiones se genera un daño mayor. Cuando dice, espere usted 72 horas. Es que mire, espérese porque se fue con el novio, seguramente va a regresar. No, usted los come. No, pero mija, no, seguro va a regresar. Bien, una persona víctima de una extorsión requiere presentar una denuncia, pero el Ministerio Público le responde que es mejor no interponer una denuncia para evitar cualquier otro problema. Vaya, yo no quiero que denuncie, yo no quiero que presente porque es más trabajo, y sé que el trabajo de ustedes es impresionante. Hay que invertir esa parte en procuración de justicia, porque es la parte nodal de la justicia, ustedes. Entonces, estas son algunas de las malas prácticas. Y, por último, vamos a ver cuáles son, ¿verdad?, las obligaciones de todos los servidores públicos en razón de esta ley, ¿verdad? Identificarse oficialmente ante la víctima. Quien sea, siendo un servidor público de procuración de justicia, debe identificarse oficialmente ante la víctima. Segundo, garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos. Garantizar que se respeten. ¿Cómo voy a pedir que se respeten si ni los conozco? Hay que poner siempre este elemento importante. Tratar a la víctima con humanidad, respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. Hay que sensibilizarnos, hay que tratar a la víctima siempre con respeto a su dignidad. Esto es importantísimo, no revictimizarla. No me interesa si pertenece a la comunidad LGBTIQ, no me interesa. No, si no es relevante para la investigación, ¿para qué le pregunto cosas de esta naturaleza? Bien, brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos y garantías. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y a la verdad. Presentar ante el Ministerio Público, en su caso ante los órganos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta ley reciban. Oiga, el policía no puede establecer ni determinar, ¿verdad?, en su actividad profesional, definir si hay o no una conducta delictiva. En ese sentido no le corresponde. Bien, ¿por qué? Me refiero al caso de lo que les decía de las mujeres. Está golpeada. Pero ya llegaron a un arreglo. No, tampoco puedes llegar tú a un arreglo, policía. No, tu obligación es presentarla a la fiscalía. Y la fiscalía es quien se va a encargar de proteger esos derechos, ¿verdad?
Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas cuando así lo imponga la competencia, esto ya lo hacemos. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de las personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, ¿verdad? Realizar de oficio las acciones, fíjese, tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es importante, extraviadas, ausentes o no localizadas. Adoptar o solicitar a la autoridad competente de forma inmediata y específica las medidas necesarias para lograr que cese la violación a los derechos humanos, ¿verdad? Esto es importantísimo, las medidas de autoridad para que de forma inmediata y específica cesen las violaciones a derechos humanos o los delitos que se pudieran realizar. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes gratificaciones monetarias o en especial dádivas, favores o ventajas de cualquier índole. Es sin duda alguna parte de lo que ahora la legislación internacional, la legislación interamericana, la jurisprudencia de la Corte y nuestra Constitución y esta Ley General de Víctimas señalan como protección y apoyo a este grupo de personas. Es importante que ustedes conozcan estas leyes, pero más importante aún es la sensibilidad de todos y cada uno de ustedes y pensar diferente. Me preocupo por el imputado, pero también me preocupo y me ocupo de la víctima. Esto es estar siempre en un terreno de igualdad, en un terreno de respeto a la ley y de respeto siempre a los derechos humanos. Recuérdense que ustedes son el ombudsman que la sociedad necesita. Les agradezco enormemente el favor de su atención y quedo a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Has terminado el video 5 de 5 del curso Atención a Víctimas del Delito. Si ya estás listo, responde tu última evaluación. ¡Éxito! Y recuerda que trabajamos con profesionalismo para transformar.